Buenas noches. Los derechos fundamentales son un pilar esencial para garantizar la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. Sin ellos, es imposible imaginar una sociedad justa y equitativa. Estos derechos no solo aseguran la protección de la integridad física y moral de las personas, sino que también son la base para el desarrollo de sociedades democráticas donde se respeten las libertades individuales y colectivas. En este artículo exploraremos en detalle qué son los derechos fundamentales, la importancia de la Carta de los Derechos, la clasificación de estos derechos en generaciones y el papel crucial que juega el organismo como la Corte Interamericana y el Comité Interamericano de Derechos Humanos. También analizaremos los mecanismos de protección disponibles y los principios jurídicos que sostienen estos derechos. La Carta de los Derechos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un documento histórico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comúnmente conocida como la Carta de los Derechos. Este documento marcó un hito en la historia de la humanidad, ya que por primera vez se reconocieron de manera global los derechos y libertades que deben ser protegidos para todos los seres humanos sin distinción alguna. La declaración consta de 30 artículos, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos de los derechos humanos. Esto van desde derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y a la libertad de expresión, hasta derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación y al trabajo en condiciones dignas. Es importante destacar que aunque la declaración no es un tratado vinculante, ha servido de base para nuestros instrumentos internacionales y nacionales que sí tienen fuerza legal. Los derechos fundamentales son aquellos que, inherentes a todos los seres humanos, sin excepción, estos derechos son universales e indivisibles, lo que significa que deben ser disfrutados por todos de manera igualitaria, sin discriminación alguna. Además, estos derechos son interdependientes e interrelacionados. El goce de un derecho a menudo depende en cierta medida del disfrute de otros. Entre los derechos fundamentales más reconocidos se encuentra el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la libertad de expresión y la libertad de religión. Sin embargo, la lista no se agota aquí. La evolución de la sociedad y los desafíos contemporáneos han llevado al reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la privacidad en la era digital y los derechos de las personas con discapacidad. La clasificación de los derechos en 3 generaciones. La primera generación son los derechos políticos y civiles. Estos derechos surgieron con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX y están relacionados con la libertad individual y la practicación política. Incluyen derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y el derecho a la vida. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos emergieron en el contexto de las luchas obreras y los movimientos sociales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se enfocan en la igualdad material y el bienestar de las personas, reconociendo que para las libertades individuales tengan sentido, deben exigir condiciones que permitan su ejercicio real. Tercera generación son los derechos de solidaridad. Estos derechos reflejan la necesidad colectiva y globales del siglo XX y XXI. Se centran en la solidaridad entre los pueblos y la cooperación internacional para abordar problemas que afectan a la humanidad en su conjunto, incluyendo derechos como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Interamericano de Derechos Humanos son los dos principales órganos encargados de la protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Ambos juegan un papel crucial en la interpretación, promoción y defensa de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, es un tribunal internacional que tiene la función de juzgar
casos de violación de derechos humanos cometidos por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Sus sentencias son vinculantes, lo que significa que los estados están obligados a cumplir. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Proteger los derechos fundamentales requiere la existencia de mecanismos eficaces a nivel nacional e internacional. Entre los principales mecanismos se encuentran recursos judiciales. Los tribunales nacionales son una primera línea de defensa para los derechos humanos, a través de recursos como la habeas corpus, que protege contra detención arbitraria, o el amparo, que ofrece protección rápida frente a la violación de los derechos fundamentales. La segunda es las organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas, a través de sus diferentes órganos y comités, desempeñan un papel crucial en la vigilancia y promoción de los derechos humanos a nivel mundial. La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por ejemplo, monitorea las situaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Las otras son las instituciones nacionales. La Comisión de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo son instituciones que a nivel local trabajan para asegurar que los derechos de los ciudadanos se respeten. Los principios jurídicos para respaldar los derechos fundamentales. La protección de los derechos fundamentales se sustenta en una serie de principios jurídicos claves, entre los que destacan la de no discriminación, la igualdad y la dignidad humana. Estos principios son la dignidad humana. Este principio es la base de todos los derechos humanos. La dignidad implica que todas las personas deben ser tratadas con respeto y valor intrínseco, independientemente de sus características personales o sociales. Este principio subyace en la idea de que todos los seres humanos merecen un trato justo y equitativo. La no discriminación. La no discriminación es un principio que prohíbe cualquier forma de exclusión o restricción basada en una característica personal como la raza, el género, la religión, la orientación sexual o las condiciones socioeconómicas. Este principio es esencial para garantizar que todos tengan acceso igualitario a los derechos y oportunidades. La igualdad. El principio de la igualdad busca asegurar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa y que tengan las mismas oportunidades de disfrutar de sus derechos. En conclusión, los derechos fundamentales son bases sobre las cuales se construye una sociedad justa y equitativa. Estos derechos no solo protegen la dignidad de cada individuo, sino que también son esenciales para el desarrollo de sociedades democráticas y pacíficas.